voy a contar una historia. Cuando yo tenía 14 años, tenía por delante una de las mejores experiencias de toda mi vida. Era una experiencia que para mí significaban dos caras de la misma moneda, ya que por un lado significaba aventura, pero por el otro, incertidumbre. Les estoy hablando de mi intercambio, cuando me fui a vivir 6 meses en Alemania. Siempre he creído que son estas las experiencias las que literalmente le cambian la vida a las personas. Y así lo hizo esta conmigo. Déjenme contarles el porqué. Cuando yo llegué a Alemania, todo era increíble. Era tal cual me lo había imaginado. Creo que pueden ver mi cara de felicidad. Conocí la nieve, conocí nuevas personas, nuevos amigos. Pero lo más importante, estaba conociendo una nueva cultura, una cultura que toda la vida he admirado muchísimo. Cuando llegué a la familia donde me iba a hospedar durante estos 6 meses, todo fue perfecto. Ellos fueron muy amables conmigo y teníamos una relación increíble. Yo les puedo asegurar que estaba viviendo en el mejor punto de toda mi vida. Pero esto no fue más sino una ilusión pasajera. Porque esa relación con mi familia dejó de ser buena. Ya no hablábamos, ya no me daban consejos. Me sentía solo, me sentía triste. Esa hospitalidad con la que me abrieron la puerta se convirtió en hostilidad. Esa amabilidad con la que nos saludamos el primer día se convirtió en tensión. Y lo más importante, esa familiaridad que tanto me habían prometido se convirtió en soledad. Estaba solo, estaba triste y no sabía qué hacer. Al cabo de una semana me llegó la carta de la organización que gestionaba todo. Y en esta mencionaba: Samuel, somos conscientes de la situación que vives actualmente. Y luego de hablar con tu familia de intercambio, llegamos a la siguiente conclusión. Te tienes que ir de la casa en una semana. Tienes una semana para buscar dónde te vas a quedar. O de lo contrario, te devuelves a Colombia. Así de fácil. Ustedes se imaginarán la angustia, la tristeza que sintió un niño de 14 años al escuchar estas palabras. Yo estaba en medio de un miedo que nunca en mi vida había sentido. Agarré valor de donde pude, porque no me iba a dejar quitar mi experiencia. Y logré hablar con una persona, con un compañero mío de clase, con Nick. Y le conté quién era, le conté mi historia. Y fue gracias a esa conversación que yo tuve con Nick que estas 3 personas me dieron la mano cuando yo más lo necesitaba. Y fueron estas 3 personas las que me permitieron vivir la mejor experiencia de toda mi vida. ¿Por qué? Porque un niño de 14 años pudo llegarle al corazón de alguien más. Qué buena historia, ¿no? Es una historia que tiene todos los componentes de una gran película. Tiene un inicio nostálgico, luego vamos por la mitad un poco más dramático y termina con un final feliz. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con el propósito de esta charla? ¿Qué tiene que ver mi historia, mi intercambio, con llegarle a la mente a tu audiencia? Cuando yo hablo de una audiencia, de un público, ¿qué se les viene a la mente? Tal vez piensan en un auditorio, en una presentación, así como esta. Y está bien, esa puede ser una definición, pero yo estoy parcialmente de acuerdo con esto. Porque para mí, una audiencia o un público puede ser mi familia, puede ser mi grupo de amigos, o incluso puede ser una sola persona con la que yo esté teniendo una conversación. En mi historia, Nick fue mi audiencia. ¿Y recuerdan ese temor que les mencioné al momento de tener que llegarle, al momento de tener que hablar con mi audiencia? Ese sentimiento es un sentimiento que me he dado cuenta comparto con muchas personas. Y en este momento me dirijo a esas personas que le tienen miedo a hablar en público. Y les quiero preguntar, ¿qué sienten?
¿Sienten miedo? ¿Sienten tal vez ansiedad? Eso que genera ese bloqueo mental que no nos deja comunicarnos de la forma en que quisiéramos. Ese bloqueo mental que hace que nosotros nos hagamos vulnerables. O sea, yo me siento muy vulnerable en este momento. Me gustaría salir corriendo por esa puerta. Pero les tengo una buena noticia a ese grupo de personas. Y es que no estamos solos. Porque según un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña, el 75% de las personas comparten este miedo con nosotros. En otras palabras, 3 de cada 4 cabezas hoy acá presentes le tiene miedo a llegarle a una audiencia. No siendo suficiente, en uno de sus libros, José María Costa menciona un estudio muy interesante, en el cual habla de cómo se tomó a un grupo de estudiantes norteamericanos y se los estudió durante varios meses. Se encontró algo sorprendente. Estas personas, como nosotros, le tienen más miedo a hablar en público que a la mismísima muerte. Repito, le tienen más miedo a comunicarse con su audiencia que a morirse. ¿Cómo es posible que existan personas que le tengan tanto miedo a una habilidad tan necesaria en un mundo tan tecnificado? Esta es mi preocupación y seguramente la de muchos de ustedes también. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo transmitir ideas? Además de ser una pregunta muy difícil de responder, es una pregunta que absolutamente todos deberíamos hacernos antes de hablar con una audiencia, de hablar con alguien. ¿Qué queremos que esa persona aprenda? ¿Qué queremos transmitirle a esa persona? Si a mí me preguntan, Samuel, pero eso es fácil, yo lo puedo hacer y es más, le puedo dar mi propio toque personal, bravo, de eso se trata. Pero la pregunta no es el qué, es el cómo. Y si a mí me preguntan cuál es la forma más eficaz, más eficiente de transmitir ideas, yo les hablaría del storytelling. El storytelling es una técnica que nos invita a compartir estas ideas como si fueran una historia. Nos invita a contar historias. Suena sencillo, simple. Y hasta incluso muchas personas dirían que es poco profesional. Pero son estas mismas personas las que no saben el peso histórico y científico que ha tenido esta técnica a lo largo del desarrollo de la humanidad. Quiero que se imaginen en una situación. Es tarde, van subiendo a un salón de clases, hace frío, y junto a ustedes hay otros 80 estudiantes, otras 80 personas a tomar esa clase. El profesor que dicta esa clase es alguien que tiene entre 60 y 100 años y habla despacio, se toma su tiempo. Hay como ganas de dormir. Y ustedes cierran los ojos y cuando los abren, esto es lo que aparece en el tablero. A mí me ha pasado y estoy seguro que ustedes también. Más allá de nuestro entendimiento matemático, que nos hace quedar como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que en estas situaciones salimos más cansados de lo que entramos? Y probablemente más confundidos. Esto pasa porque son únicamente 2 las áreas del cerebro las que se estimulan cuando estamos en estas situaciones: el área Wernicke y el área Broca. Esto nos lo compartió Karen Ebert en su charla TED. Para los que no entendemos de neurología, la función de estas 2 áreas radica básicamente en interpretar el lenguaje, algo sumamente importante en nuestra vida cotidiana, pero puede que no sea la mejor forma de llegarle a la mente a una audiencia. Por el contrario, quiero que piensen en la siguiente situación. Están en un grupo y hay una persona que les está contando una historia. Y es tan elocuente que los involucra tanto en la historia que ustedes imaginan las 1001 formas en cómo hubieran actuado de forma distinta estando en sus zapatos. ¿Esto por qué pasa? Porque las emociones tienen historias y las historias tienen emociones. Además de eso, son estas
las áreas del cerebro las que se involucran cuando estamos escuchando una historia. No siento suficiente con esto. Científicos de la Universidad de Princeton publicaron en 2012 un artículo del que hablan de algo llamado el acoplamiento neuronal. ¿Y este nombre tan técnico, tan científico, qué es? Pasa cuando estamos en una audiencia, en una sala, por ejemplo, y hay dos actores. Por una parte está el orador, esa persona que cuenta la historia. Y por la otra tenemos a su audiencia. Lo que pasa con el acoplamiento neuronal es que a medida que la historia se va desenvolviendo y a medida que ésta tiene un final, los cerebros, tanto del orador como de su audiencia, se empiezan a acoplar. Es como si los cerebros estuvieran frente a un espejo. O en otras palabras, es como si todos nuestros cerebros en este momento estuvieran funcionando de la misma forma. Increíble, ¿no? Y así es la ciencia. Increíble, hermosa, incomprendida y difícil. Pero es por eso que en este momento les voy a hablar de la importancia histórica de las historias. Y para esto me inspiré en David Phillips, un gurú en el mundo de la comunicación. Y esta es una idea que vale la pena compartir. Les pregunto, ¿hace cuánto tiempo creen ustedes que existe el storytelling, que se usa esta técnica? 5, 15, 20 años, mucho, casi. Los primeros rasgos de storytelling se encontraron hace 27.000 años, con las pinturas rupestres. Esta fue la historia que nuestros ancestros nos quisieron contar. Hace 3.500 años apareció el papiro egipcio. Esta forma de entender las historias de una manera mucho más detallada. Pero no nos vayamos tan lejos. Hace 1000 años, nuestros ancestros indígenas, estos, por medio de sus historias, por medio de sus mitos y leyendas, nos cuentan la forma en cómo vivían y entendemos por qué es que tenemos ese orgullo colombiano tan marcado. Y para que ustedes entiendan la magnitud de lo que les estoy diciendo, les voy a dar un dato. ¿Sabían ustedes que PowerPoint se inventó hace 36 años? ¿A qué creen ustedes que nuestro cerebro está más involucrado? Espero que hayan entendido hasta ahora la importancia y la percepción de los mensajes cuando se usa storytelling. Pero esto no solo forma parte de la audiencia, también del orador. Cuando uno cuenta algo con storytelling, va a sentir más confianza. Y al momento de sentir más confianza, va a lograr transmitir mejor sus ideas. Seguramente ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿y los datos qué? He ahí el reto. Nuestro reto está en lograr que los datos hablen. Está en lograr que los datos cuenten su propia historia. Hoy me tocó a mí estar acaparado, pero estoy seguro de que absolutamente cualquier persona podría estar hoy en mi situación. Cualquier persona tiene una historia que contar. Nuestra vida está compuesta de muchas pequeñas historias. ¿Por qué digo esto? Porque soy un fiel creyente de que todos tenemos una idea que transmitir. Todos tenemos algo que contar. Todos queremos que nos escuchen. Y los quiero dejar con esta frase de Nelson Mandela, en la cual dice: si ustedes le hablan a una persona en un idioma que comprenda, le llegarán a su mente. Pero si le hablan en su propio idioma, le llegarán a su corazón. Muchas gracias.